Bueno, para el día de hoy iniciamos con propiedades de los números. Este es lo que corresponde al tema 3. Decía anteriormente, el tema 3 suele ser el tema en el que se dura un poquito más de tiempo. Por eso, a pesar de que todavía no debería verse, voy a adelantarlo un poco para tratar de echarles una mano y poder desarrollar paso a paso. Entonces, esta semana y la otra vamos a estar pegados en este tema hasta que logremos abarcarlo todo y resolver los problemas como lo plantean. Propiedad de los números como tal tampoco representa un tema que no conozcamos. Creo que algo que nosotros tenemos bien conocido son las características y las particularidades de los sistemas de numéricos. Creo que números enteros los conocemos, son los que no tienen decimales, no tienen punto punto algo, ni son una fracción, sean positivos, sean negativos. Esos son los números enteros. Creo que los números enteros son con los que más nos relacionamos nosotros, pero no son los únicos. Por ejemplo, para ustedes y para mí, en esta carrera de informática, algo que también tiene un gran valor y un gran peso son las comas, son los residuos como tales. Más adelante vamos a tener una sesión bastante dedicada a la parte de los residuos, pero los residuos suelen ser también un factor muy importante para nosotros, tanto los enteros como los residuos, nos ayudan muchísimo. Pero tengamos claro de esa capacidad que tienen los números enteros. De hecho, para la sesión de hoy vamos a ver y vamos a estar trabajando mucho en la búsqueda de números enteros y encontrar el entero más cercano, por ejemplo, el tipo de conceptos que son necesarios para resolver cosas como módulos, cosas como el algoritmo de Euclides, que también lo vamos a ver hoy, que son métodos que muchos de ellos hubiera sido bueno que los viéramos en la etapa de la escuela o de colegio, porque no son muy complicados, pero lo vemos hasta este punto. Otro concepto que es importante es divisibilidad. También es un concepto que creo que todos manejamos y entendemos, que es saber si un número es divisible por otro o entre otro. El famoso A dividido entre B. Sabemos que es indivisible cuando el residuo da resultado cero, o sea, no hay decimales. Decimos que en todo caso, si se divide dos números y hay decimales, entonces estamos diciendo que no es divisible. Es un concepto muy importante que nosotros tenemos que entender bastante bien, que es bastante fácil y que recae en gran manera en la capacidad en que nosotros, además de saber dividir, también podemos entender que ese, por ejemplo, 8.3, ese punto 3 que está ahí, no es realmente un punto 3, tiene un valor numérico como un número entero. Simplemente que, vamos a decir, si dividimos 9 entre 7, nos va a dar 1.2 y seguido, ¿verdad? Hay una cantidad de números bastante ahí. Pero lo que nos está diciendo esa división es que 7 alcanza una vez en 9 y que sobra 0.2, o sea, que sobra algo. Si nosotros multiplicamos 7 por ese número, por el número 1, que es la parte entera del decimal, nos da 7 y 9 menos 7 nos va a dar 2. En este caso coincide que ese punto 2 sea 2, pero no siempre va a coincidir. Entonces, no veamos que si nos dicen eh, el residuo de tanto es 0.28, es que el residuo es 28, no funciona así. Y otro concepto que también vemos desde temprano es números primos. En el caso de los números primos son, en lo personal, los números un poquito más complicados de ver, porque su comportamiento y su forma de trabajo es bastante irregular.
La característica que ellos tienen como tal es que es un número mayor que cero, que tiene únicamente dos divisores. Se divide entre el mismo y se divide entre uno. No tiene más divisores. Esa particularidad de los números primos es la que los hace tan especiales y tan importantes para nosotros. ¿Por qué? Porque esos números primos como tales, lo que nos dicen es que no están compuestos por otros números. Vamos, que ellos no se pueden descomponer. No hay una forma en que los podamos descomponer en otros números. Y el comportamiento que tiene es un comportamiento irregular. En el transcurso, cuando nosotros veamos este tipo de números, nos da una tablita de los primeros 7 números y nos marca, de los primeros 100 números, perdón, o de los primeros 50, dependía de quién fuera la persona que nos diera clases. Y nos marcaban o nos hacían marcar los números primos. En este caso es una tabla del 1 al 70 y en el pasado están marcados los primos. Y no había forma que los aprendiéramos. De hecho, sabíamos que eran pares porque si era entre dos, podíamos sacar y cortar de 3 en 3. Pero cuando llegaban los primos, no había opción. O nos aprendíamos los primos, los números primos, o los hacíamos algo, pero no hay una forma de deducir su comportamiento, de entender su comportamiento o alguna forma generalizada de poder entenderlos. ¿Por qué? Porque como pueden ver en esa tabla, los dos primeros números primos son 2 y 3. Después pasa el 7. Después pasa el 5. Después el 7. Después pasa el 11. Y por ejemplo, de 2 al 3 van seguidos. Después brinca uno, del 3 al 5. Después brinca del 5 al 7. Pero después del 7 al 11. Y hay tres números de por medio. Pero cuando llegamos al siguiente, del 11 al 13 hay solamente el 12. Y del 3 al 17 hay 3. Entonces, ese comportamiento irregular es la que los hace que sean tan complicados de poder apreciar de una forma genérica como si pues, con otros sistemas, de diferenciarlos de esa forma tan generalizada. Eso es lo que los vuelve tan especiales. Y el otro elemento que los vuelve, como decía anteriormente, el hecho de que ellos no puedan descomponerse, pero sí sean partes de otro, es algo que nosotros llamamos teorema fundamental de la aritmética. Sí. Ahorita la vamos a ver también esa parte para que veamos cómo funciona. Entonces, esa característica es como cuando veamos el máximo común divisor, otro elemento que solemos ver en la etapa de la escuela. Y el máximo común divisor lo que nos decía era que teniendo dos números, ¿cuál era el número más alto que podía dividir a los dos? O sea, ¿cuál es el máximo? El divisor común más alto. Por eso máximo común divisor. Usualmente nosotros tenemos que ir, se dividen entre 2, se dividen entre 3, se dividen entre 4, se dividen entre 5, hasta llegar al punto en de no poder más. Ese sistema, siempre se los digo, es, a pesar de que para algunos es fácil, para otros se nos complicaba, por ejemplo, para mí se me complicaba bastante, tiene un problema, y es que entre más grandes sean los números con los cuales se está trabajando, más difícil o más desciende la exactitud, va perdiendo esa exactitud de llegar a un punto preciso. Entonces es un sistema que aunque es funcional, tiene ese defecto, la precisión con números grandes. Y por ejemplo, en la informática, para nosotros como informáticos, es muy usual que trabajemos con números muy grandes o con números muy pequeños. Entonces, el máximo común divisor, que es algo que usamos bastante a la hora de programar, pues se nos hace
que no tiene la suficiente precisión que nosotros necesitamos. Para eso existe lo que es Euclides, el teorema de Euclides, que ahorita lo vamos a ver, que también es una forma de trabajar con el máximo común divisor, un poquito más estándar. Puede ser que tenga un poquito más de pasos, pero es un sistema que es más confiable. Por eso hablábamos del teorema fundamental de la aritmética. Se los mencioné antes. Que esto es muy sencillo. Dice que un número mayor a uno o es un número primo o si lo descomponemos es el producto de números primos. Es lo que les decía anteriormente, que los números primos no pueden descomponerse en otros números o no pueden descomponerse en otros números primos. Esa es la facultad o una de las características más notables dentro de los números primos. Entonces, si yo tengo un número y lo quiero descomponer en números primos, si no lo puedo, es porque es primo. Pero si puedo hacerlo y hago esa descomposición, si yo multiplico esos números, porque estamos hablando que es el producto, es la multiplicación, o puedo llegar, perdón, no es si lo descompongo, no es exactamente la palabra, la verdad, pero es como si lo tomamos y comenzamos a multiplicar números primos, vamos a llegar a ese número. Por eso, o es un número primo, o es el producto, o es la multiplicación de uno o varios números primos. Ese es el teorema y esa es la característica que les anteriormente. Por ejemplo, en el caso de 135. 135 es un número que no es primo, pero 3 por 3 por 3 por 5, cuatro números, que son, bueno, son dos números diferentes y cuatro en seguidilla, que si los multiplicamos, llegamos a 135. Es el teorema fundamental de la aritmética. Así es la forma en que este funciona y se trabaja como tal. Tanto cuando hablamos de las propiedades, bueno, perdón, de estas características especiales que tienen los números primos, del máximo común divisor, tenemos que tener claro algo que es muy importante, y es que es muy usual que nosotros, en el transcurso de nuestra vida como estudiantes, cuando vemos, por ejemplo, la división, nos digan que no se preocupe por el residuo, lo que importa es, no, no importa el residuo, eso no es lo importante, lo que importa es el cociente, y nos dan eso desde muy temprano. En la división lo importante es el cociente, no el residuo. Ese es más, bueno, pasa algo muy interesante con el algoritmo de la división. Primero entender qué es un algoritmo. Están logaritmos y algoritmos. Son muy parecidos porque realmente lo que diferencia a uno del otro es simplemente un tema adicional. Un logaritmo, por ejemplo, es un conjunto de pasos. Entonces, si ustedes o yo pusiéramos un vaso, una taza de té, eso sería un logaritmo, una seguidilla de pasos. Ahora, un algoritmo sigue siendo un conjunto ordenado de operaciones. Y es donde cambia la situación, que ya son operaciones. El algoritmo es meramente para acciones matemáticas, acciones de cálculo, de solución de problemas. Si ustedes dicen, diferencia entre el logaritmo y el algoritmo. Bueno, con el algoritmo es específicamente para hablar de operaciones matemáticas, operaciones sistemáticas que permiten hacer un cálculo. Esa es la diferencia. Es decir, que si sumamos varias veces 2 más 2 más 2 más 2 más 2 más 2, es un algoritmo, pero también no deja de ser un logaritmo, porque es un concepto, se puede decir, un poco más generalizado y el otro un poco más específico. El algoritmo de la división es un teorema que dice que es lo que habitualmente nosotros hacemos como división entre números enteros,
hacemos aquí a división, se tienen dos elementos, un cociente y un residuo únicos. Ok, eso no quiere decir que solamente dividiendo, cuando hablamos de cocientes y residuos eh, únicos, estamos hablando que si nosotros dividimos, por ejemplo, 9 entre 3, el resultado va a ser 3 y no hay una forma, bueno, el cociente va a ser 3 y el residuo va a ser 0, en todo caso. Lo que nos dice eso es que no hay ninguna forma en que 9 dividido entre 3 no de esos números. O sea, sí o sí va a dar esos números. Esa es lo que nos quiere decir esa parte del algoritmo de la división, que obtiene cociente y residuos únicos. Otra cosa muy importante cuando hablamos de lo que es esta parte de la división, el algoritmo de la división, es que recuerden que tenemos cuatro partes: dividendo, divisor, el residuo, que también le llamamos resto, y cociente. Es que nosotros podemos establecer esta operación como una forma lineal, o expresarla como una expresión lineal. Si ustedes ven, tenemos arriba dos fórmulas. A es igual a B por Q más R, y R es igual a menos B por Q. Si nosotros sustituimos los números, perdón, las letras A, B, Q, R por 50, 5, 10 y 0, decimos que si A es 50, donde B es 5, Q es 10 y R es 0, decimos que A es igual, o sea, 50 es igual a la multiplicación de B, que es 5, por Q, que es 10, más el resto, o sea, 0. Si ustedes quieren ahí, lo pueden hacer, hacen esa multiplicación, B por Q más R, y van a llegar a 50. Entonces, de una división estándar llegamos a una expresión lineal. Entonces, por ejemplo, si nos dan al menos tres valores, nos dicen, eh, dado que A es 50, B es 5 y Q es 10, ¿cuál es el residuo de esta operación? Bueno, R es igual a menos B por Q, y llegan a 0. Entonces, de esa forma, incluso dentro del algoritmo de la división podemos llegar a esas características y esas facultades de conocer ese tipo de elementos, porque hay algo muy importante, y es que eh, la división es muy importante para lo que es algoritmo de Euclides. Dije anteriormente que el máximo común divisor que nos suelen enseñar es y suele ser muy poco exacto muy poco exacto entre más se agranden los números. Entonces, eh, tiene ese problema. El algoritmo de Euclides, por otro lado, es un método mucho más viejo, mucho más antiguo, pero mucho más eficiente y más preciso para el máximo común divisor. Pueden buscar la obra, se llama Elementos de Euclides, lo pueden encontrar en algún sitio de internet, es bastante interesante. Y Euclides lo que dice es que si tomamos, eh, si extendemos como haciendo una modificación a esa seguidilla de divisiones,
Podemos, número uno, alcanzar el máximo común divisor. Y número dos, convertir esas divisiones, pues sí, esas divisiones, es la palabra exacta, en una combinación lineal. Bueno, ¿en qué consiste este método? Pasa lo siguiente, si nos dan 890 y 120 y nos dicen cuál es el máximo común divisor de estos dos números, si divido 890 entre 120, me va a dar como resultado 7.4. Entonces, aquí es cuando hablamos de el número entero más cercano. Si multiplico ese 7, la parte entera, por b, en este caso b, que es 120, me va a dar el número entero más cercano. ¿Por qué el número entero más cercano? Bueno, si es el número que, el mayor número de veces que ha alcanzado b sin que haya un residuo. Es decir, si ustedes multiplican 7 por 120, 120 por 7, les da 840. Es decir, si ustedes suman 7 veces 140, van a llegar a 840. Pero tenemos un punto y algo. Acuérdense que era 100, perdón, era 890 dividido entre 120 y nos da 7.41. Pero nosotros sabemos, saber qué es ese punto 41, ya les dije anteriormente. Ese punto 41 para nosotros no es un punto 41, tiene un valor numérico entero. Entonces, si a la multiplicación de 7, que es la parte entera, que es Q, por B, nos da 840, y a, que es 890, le restamos ese 840, nos da como resultado 50. En términos de números enteros, a 840 le faltan 50 números para hacer 890. Ese 50 es nuestro residuo. Y ese 50 es en número entero, sería ese 1.41 que nosotros vemos después de la división. Por eso es que les decía anteriormente, no podemos decir que 1 punto y algo, creo que era punto 28, que les di el ejemplo, algo así, no recuerdo exactamente, era punto 2. No podemos decir que punto 2 sea el residuo o el resto. En ese ejemplo, pues coincidía que fuera así, pero en este caso no. Bueno, eso que acabamos de hacer nos da un residuo y un cociente único. ¿Qué pasa? Que el algoritmo de Euclides nos dice que si posterior a eso todavía se puede dividir, ahora el 120, que fue el número con que nosotros estuvimos dividiendo, le toca pasar al banquillo de los acusados. Va a ser dividido entre el resto que acabamos de tener, que era 50. Por eso es que ustedes ven en pantalla lo siguiente, que esta fue la línea que les acabo de comentar. Pero la siguiente línea pasó esto. 120 pasó a ser dividido entre los 50 que me habían restado. Y la siguiente vez le tocó a 50 entre el residuo del anterior. Y luego le tocó al 20. Entonces, ese procedimiento se repite una y otra vez hasta llegar a cero. Hasta llegar a cero. Eso es el algoritmo de Euclides. Ese es el número anterior a ese cero,
es el que nosotros tomamos como máximo común divisor, les decía anteriormente. Este proceso puede ser que sea un poco más extenso para algunos al método clásico, pero es más exacto. Lo que tiene es que es un poco más repetitivo, porque constantemente estás dividiendo, sumando y restando, dividiendo, multiplicando y restando, una y otra vez, una y otra vez. Eso es lo que nos dice Euclides en esa obra. Ahora también nos decía que se puede expresar el máximo común divisor como una combinación lineal o como una expresión lineal. ¿Qué es esto? Bueno, recuerden que les decía A, B, Q, R, que la forma de encontrar A, si nos daban P, Q y R, era B por Q más R. Entonces, si en esa división que hicimos nosotros, columna por columna, teníamos una A, una B, una R y una Q, podemos decir que si A era el dividendo, B era el divisor, R era el resto y Q era el cociente, podemos decir que 890 es igual a 120 por 7 más 50. Lo pueden hacer en su calculadora y van a llegar a ese número, a 890. Esa es la expresión del MCD como una combinación lineal. Y si no lo quieren en términos de A, en términos de R. 50 es igual a 890 menos 120 por 7. Multiplican 120 por 7 y eso se lo van a restar a 890. Eso es lo que nos dice Euclides. Ese es el famoso algoritmo de Euclides, que nos ayuda con el máximo común divisor de una forma más, más exacta. Eso que acabamos de hacer con Euclides, de dividir, luego multiplicar, menos restar, tiene un nombre. Eso se llama módulo o mod. Dice que el módulo obtiene el resto de la división de un número entre otro, a veces llamado residuo. Entendamos esto, el módulo es el resto, no es el cociente, no es el producto, no es lo que se da a la hora de dividir, es el resto. Es ese punto y algo. Es decir, es eso que le falta al entero más cercano para volverse ese número. Y tenemos con un ejemplo sencillo. 1000 mod, 1000 mod 2. Podemos decir que 1000 dividido entre 2 es 500. 1000 menos la multiplicación de 500 por 2 es 0. Es la forma en que nosotros logramos interpretar ese módulo, de una forma sencilla. Pero claro, no siempre van a ser números cerrados, como en este caso. Porque 1000 es divisible entre 2. Pero hay números que no son divisibles y nos va a dar ese punto y algo. Si hubiera sido, por ejemplo, déjenme ver, vamos a ver qué número podemos poner aquí. Ok, 663 dividido entre 2 nos hubiera dado 331,5. ¿Qué pasa?
Que en ese caso, cuando vayamos y hagamos todo, vayamos, hagamos la multiplicación y hagamos la resta, nos va a dar un residuo numérico. Lo que le falta para volver es el número con el cual está dividido. Por eso hablamos mucho de este módulo y de esta edición. Por eso decía, en este caso estamos buscando residuos. Aquí mm, no nos interesa tanto el cociente como el residuo. Pues no tenemos que entender el precio de ese residuo. Porque de hecho, cuando nosotros, bueno, más adelante también lo vamos a ver, trabajemos con sistemas de numeración, van a ver que esas conversiones que a veces nosotros nos cuestan, realmente a través del algoritmo de la división de este tipo de Euclides, un poquito más simplificado, podemos llegar a convertir incluso números en sistemas que nosotros ni siquiera pensábamos que podían existir. Pero ese es el valor tan grande que tiene el módulo. Otro elemento importante, y con esto termino todo lo que da la parte teórica para hacer un poquito de práctica, para que vean las cosas en acción, es las relaciones de congruencia. Lo que vamos a hacer realmente son dos elementos, una resta y un módulo. Lo que hablamos es que dos números A y B se relacionan y tienen el mismo residuo de dividirlos por un número natural. Entonces, déjenme decirles, ustedes ven una fórmula, A es congruente con B mod M. Es la forma en que lo podemos leer. Si tenemos como referencia 712 es congruente con 3 módulo 29, donde 29 es M, B es 3 y 712 es A. Si a 712 le restamos 3, nos da 709. 709 módulo 29 es que digamos 729 dividido entre 29. Eso nos va a dar 24.4. 24 es nuestra parte entera. Y vamos a ir a averiguar nuestra parte decimal. Si a 790 le restamos la multiplicación de 29 por 24, nos va a dar 13. Ahora, 24 por 29 es seno de 6. Ya a 709 le quitamos seno de 6, nos da 13. Esa es una relación de congruencia. Así es como se van trabajando. Son relaciones bastante directas, una resta y un módulo. De hecho, la mayoría de cosas que hemos hecho hasta ahorita se basan en un módulo. Euclides son módulos. Lo otro que tenemos que ver son ese tipo de expresiones. 712, 712x es congruente con 3 módulo 27. A ese tipo de ejemplos se llaman ecuaciones de congruencia. No van a ser vistas hoy, solamente las traje para que las vieran. No me gusta mezclar este tema. Pero todo lo que hemos hecho hasta ahorita, a excepción de unos cuantos pasos, son la base para una ecuación de congruencia. Si logran entender esto, ya estamos como a un 60-70% de entender una ecuación de congruencia. Porque para eso usamos máximo común divisor y que lo sacamos a través de Euclides, el concepto de divisibilidad, este tipo de elementos. Por ahora vamos a cerrar hasta acá esta parte.
Esa parte de ecuación de congruencia la vamos a ver paso a paso en otro momento. Pero las traía esto para que vean cómo funciona de una forma un poquito más práctica este elemento. Bueno, una cosa importante para lo que es todo esto de ecuaciones de congruencia, para nosotros quien juega el papel más importante es el residuo, es el resto. Entonces, por ese lado, esto, este tipo de expresiones es bueno que las conozcamos, pero realmente la que nosotros vamos a usar con frecuencia va a ser esta otra. Esa va a ser como la que nosotros vamos a estar eh, trabajando todo este tiempo, perdón. Vean, vamos a buscar en este caso A. Luego, una vez encontrado A, vamos a regresarnos para buscar R. Dice que A es igual a B por Q más R. B es 919 por Q, que es 31, más R, que es 4. Si nosotros vamos y hacemos eso, nos va a dar un número. Vamos a ver si es verdad, vamos a ver si se llena el cálculo. En teoría dice que nos va dando 28.493. Vamos a ver si está bien hecho. Dice que R, por lo contrario, es A menos B por Q. Es decir, 28.493 menos la multiplicación de B por Q. Vamos a ver si realmente lo hice bien. Y sí, da 4. Eso es el algoritmo de divisibilidad aplicado de una forma lineal. De esa forma se aplica y se trabaja. No importa cuáles sean los números, mientras ustedes lo apliquen de esa manera, va a dar siempre el resultado. Algo también que tengan que tener mucho cuidado. Lo único con lo que hay que tener mucho cuidado en esta parte es el hecho de tener de cuidado de ver que estemos poniendo bien los números únicamente. Que no estemos poniendo A y B en otro lado. De hecho, es lo único de todo lo demás. Es muy directo, es muy sencillo de trabajarse. Si trabajamos con los módulos, por otro lado, tiene sus cosas. Les dije que este módulo era primero dividir estos dos. En este caso, 4.000 módulo 100. Si nosotros dividimos 4.000 entre 100, nos va a dar como resultado 40. Dice que el número entero más cercano. En este caso, no hay. ¿Por qué no hay? ¿Por qué no existe? Por un caso muy importante. Y es que es una división, eh, 4.000 es divisible entre 100. Entonces dio 40, un número entero cerrado sin decimal. Si ustedes lo quieren hacer, lo pueden hacer 4.000
menos la multiplicación de 100 por 40, que por cierto es 4000, les va a dar como resultado cero. Y ese es el residuo. Eso es lo que sucede con ese tipo de casos. Y está el caso también donde los números no son divisibles. En este caso, 211 no es divisible entre 44. Perdón, entre 4. Estoy viendo entre 44. Bueno, entre 44 tampoco es divisible. Ni entre 4 ni entre 44, la verdad. Si fuera entre 4 diría 52.75. Como tengo decimal, ya sabemos de antemano que sí tenemos un, un entero más cercano. Cuando multiplico 100, perdón, cuando multiplico 4 por 52, que es la parte entera de mi resultado. Eso da como resultado 208. Ahora, 211 menos 208 me da como resultado 3. Ese es el residuo. Si hago esta resta, me da 3. Ahí sí estamos hablando de residuos. Porque recuerden, el módulo es el resto, no es una división. Ahí tenemos ese caso. Pero hay casos, si yo les digo 5 dividido entre 12, yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas veces alcanza 12? En 5 no alcanza ni una sola vez. No hay forma de que 12 alcance en 5. Ese es un residuo de 5. El mismo 5 queda como su residuo. En este caso no le vamos a dar vuelta. En Euclides le daríamos vuelta, pero en estos casos no. Ya sería un planteamiento diferente. Entonces, por ahí son los tres casos, los dos casos más comunes del logaritmo de división, los tres casos posibles de un módulo, y pasamos a Euclides. Euclides es el que sé que es un poquito más complejito porque es muy repetitivo. Entonces, en este caso, para Euclides, vamos a agarrar 231 y 43. Vean esto. Euclides se acomoda como A, B, R y C. Si nosotros dice, usando el método de Euclides, ¿cuál es el máximo común divisor de, o cuál es el MCD de 231,43 en coordenadas? Usamos este método. Este es el método que nos va a ayudar a nosotros a entender Euclides. 231 dividido entre 43 nos va a dar 5.3. Bueno, hay más números, pero 5.3. Dejemos hasta ahí. La cosa es que yo necesito conocer el valor de ese punto 3. Les decía anteriormente, si nosotros a 231 le restamos la multiplicación de 43 por 5, que es un módulo, acabo de hacer un módulo, nos va a dar como resultado 16. Ese que está ahí es el residuo, ese 16.
Después decía, es un método, es un algoritmo, es un algoritmo, dice que una vez hecha esa línea, en la siguiente va a ser B, quien va a ser dividido entre R, que es 16. Perdón. Entonces, ahora la situación, los pasos se van a repetir con diferentes números. 43 dividido entre 16 nos va a dar 2.6. 43 menos la multiplicación, perdón, de 6 por 2. Vean que solamente tomo la parte entera, no tomo ninguna otra parte. Va a dar como resultado 11. 16 entre 11 van a ser los dos números. 43, 43, 16, 16. Ustedes ven, esto se va armando de esta manera. Se van volviendo como una línea diagonal. 11 está aquí ahorita, pasa a ser divisor y será dividendo. Se van formando esas líneas. Sí, Alison. Profe, una pregunta, ¿me podría explicar por qué el 16 por 2? Ok, porque es 16 por 2. Sucede lo siguiente. Si cuando hicimos esta edición, dijimos que B va a ser mi nueva A y que R va a ser mi nueva B. Cuando divido 43 entre 16, el resultado es 2.6. Pero necesito conocer el número entero más cercano. Mi número Sí, que entero, sería 2. mi número entero más cercano, no sé cuál es. Pero si multiplico la parte entera del cociente con B, me va a decir cuál es mi número entero más cercano. Si multiplico esos dos, me dice cuál es dice que mi número entero más cercano, porque 16 alcanza solamente dos veces en 43. Por eso 16 por 2 nos va a decir el número entero más cercano. No sé si así te queda Oh, más sí. claro. Sí, ya ahora sí, profe. Ok, excelente. Por eso los tomamos de esa manera. Si tomamos ahora 16 y 11, va a dar 1.4. 1.4. Aquí le estoy poniendo 1.4 para que ustedes vean eh, de dónde estoy tomando este 1 y cómo estoy buscando este 4. Pero realmente, a como se suele hacer, solo pondríamos la parte entera. 16 menos 11 por 1 nos va a dar 11. Aquí no hay mucho que hacerle, hay 5 números de diferencia. 11 y 5, es como decía anteriormente, ¿cuántas veces alcanza 5 en 11? Alcanza dos veces, que es la otra forma en que lo damos. No solamente que se divide, sino cuántas veces alcanza este número en este otro, cuántas veces alcanza B en A. Entonces, pasamos a hacer exactamente la misma operación. Claro, 2 por 5 es 10. Hacer 1.
5 entre uno, 5 entre uno me va a dar como cociente 5. Y 5 menos 5 por uno, o 1 por 5, perdón, sería cero. Ahí ya no puedo hacer más divisiones, ahí ya tengo el cero, entonces ya no hay nada que hacer. El número que está, ¿dónde andábamos buscando? Este cero, porque el número que está antes es el máximo común divisor, 1. Ese es Euclides. Aquí igual, yo le estoy poniendo esta parte para que ustedes vean cómo se llega a ese número. Pero lo usual es que esta parte de Euclides simplemente lleve esto. Y es simplemente un resultado. Y vean que en todo momento se cumplió la diagonal que les decía anteriormente, que se va cumpliendo desde el residuo, desde que un número llega a ser residuo, o sea, perdón, aparece como residuo, hasta el punto que se vuelve dividendo. Hasta llegar al cero. Ese es Euclides, así es como se trabaja Euclides. No importa qué tan grande o qué tan pequeño sea ese número, que sea A y B. Euclides no va a llegar a dar el número más exacto posible para ese cálculo. Por eso no, pues simplemente lo personal, ojalá me hubiera enseñado este método cuando estaba en la escuela, me hubiera servido bastante porque siempre fue bastante malito para máximo común divisor. Y con este método, en lo personal a mí, me queda mucho más fácil. Ahora también les decía, cuando hablamos de Euclides, es que este Euclides nos permite establecer estas divisiones que se han hecho aquí como una combinación lineal. También les decía que para nosotros la más importante es la de R, en la que más solemos usar es esta. Que la tenía abajo, no me había fijado. No importa. Voy a eliminar esto. Les decía, para nosotros la combinación más importante es esta, R, la que nosotros vamos a estar trabajando y buscando todo este tiempo. ¿Cómo expreso esto en una combinación lineal? Dice que cuando R es 16, va a ser igual a la resta de A, 231, menos la multiplicación de B por Q, que es 5. Ahí está. Ahí pasó de Euclides a la combinación de la tabla de Euclides, del algoritmo de Euclides, del máximo común divisor, hacia la expresión lineal que nos decía. Si ustedes resuelven esto, todo lo que hay a la derecha les tiene que dar lo que está a la izquierda. Lo pueden hacer en cada una de las líneas y se debe de cumplir eso. Es más, es una forma también que algunos me decían en sesiones anteriores
que los usaban ellos. Que ellos venían, hacían Euclides, lo acomodaban a esta fórmula y si no les daba como esto, ellos regresaban Euclides. Era una forma que algunos compañeros me decían que ellos lo usaban para cerciorarse que Euclides estuviera bien, que combinación lineal y resultado de Euclides diera. Es una técnica que la gente usaba, tal vez a alguno de ustedes les sirva. Entonces, lo pueden hacer eso con todo. De hecho, hay que hacerlo. Cuando nosotros entremos al próximo tema, que es ecuaciones de congruencia, todo esto que está aquí lo vamos a convertir en esta expresión lineal. Claro, va a tener ciertas diferencias, porque queda el tratamiento diferente, pero va a ser exactamente lo mismo. Cuando R5, 16, A va a ser 16, B va a ser 11 y U va a ser. Y ahora un punto donde 1 va a ser igual a 11 menos 5 por 2. Siempre va a dar esa expresión. De hecho, aquí la que es más importante para nosotros es esta última. Les decía anteriormente, en cuestiones de congruencia trae un poquito más que hay que ver, no es mucho, no es muy complicado tampoco. Y lo hacemos a base de esa última expresión. Entonces, tengan claro que siempre tienen que ir a buscar donde el máximo común divisor es 1. Eso también, aquí le llamamos máximo común divisor, cuando estamos en Euclides. Pero cuando ya llegamos a la parte de ecuación de congruencia, a ese mismo 1 que llamamos máximo común divisor, nosotros le damos una variable para llamarlo. Le decimos d. Sigue siendo máximo común divisor, pero nosotros la llamamos d. De esa forma es que funciona esta parte de algoritmo de Euclides. No es un proceso muy grande, no es muy complicado, pero sí es de observación. Y luego, esa es una tablita que hace unos cuatrimestres yo usaba para explicar la parte de la ciencia, tenía tiempo que no lo usaba, sinceramente. Lo primero que tenemos que hacer es restar, en este caso, 1280 entre 231. Eso nos va a dar un valor de exactamente 1049. Es decir, lo que tengo que hacer es a 1049 sacar módulo 10. Si nosotros hacemos esa división de 1049 entre 10, nos va a dar como resultado 104.9. Decía, el módulo busca el valor de ese 9. Por eso, nosotros no lo usamos. Vamos a ir por el valor de ese 9. Pero si multiplico 104 por 10, me va a dar como resultado 1040. Ese es el número entero más cercano. Entonces, 1049 menos 1040 da 9. Es una seguilla de pasos un poco diferente a las que les mostré ahora. Usualmente, en mi caso, suelo hacer de esta manera, una sola línea, pero con hace unos cuantos cuatris, creo que hace 1 o 2 años usaba este cuadro,
Y lo encontré ahora, quise traerlo para que ustedes lo vieran, tal vez de esa manera logran ver un poquito más fácil las ecuaciones de congruencia, perdónenme, las relaciones de congruencia. Igual va a ser, además, hagámoslo con este. No voy a hacerlo con este, voy a hacerlo con este. Dice que 414 dividido en, perdón, menos 12, no sé por qué, ya con la división de una vez, me va a dar 402. Entonces necesito sacar 402 mod 10. 402 mod 10, es decir, 402 dividido entre 10, me va a dar 40.2. Voy a buscar el valor de ese 2, que es lo que a mí me interesa. Entonces, ¿qué pasa? 10, 40 o 40 por 10 me va a dar 400. Y 402 menos 400 me da 2. Y ahí está. Esa es una forma de ver esa es una de las formas de ver relaciones de congruencia. Anteriormente, todo esto que hemos visto hasta ahorita corresponde al 75% a más de lo que es el tema de ecuaciones de congruencia. Entonces, no sé, Alison, si tenés alguna duda de estos procedimientos, porque la próxima semana, vamos a comenzar a mezclarlos todos para sacar una relación de congruencia. Híjole. No, bueno, pero por el momento no. Ahí disculpen ese hablado, pero es que ando, pero faltando esta gripe. Pero sí, estoy entendiendo ahorita. Muchas gracias. Perfecto, entonces, es como les decía, eh, todo esos fragmentos nosotros lo vamos a resolver en algo llamado ecuaciones de congruencia. Nos queda una sección pequeñita, corta por ver, pero la vamos a ver sobre la práctica para que sea un poco más simple de verla. Pero realmente, si ustedes entienden todos estos conceptos, toda esta información, van a poder llegar a ecuaciones de congruencia sin ningún problema. Obviamente, eh, como todo problema matemático, va a tener sus cosas, sus complicaciones para que se vuelva más un reto. Pero todos estos procedimientos y toda esta mecánica es la que lleva por detrás ese tipo de resoluciones. Entonces, por ahí, con esto, es toda la base de lo que son propiedades de los números para relaciones de congruencia. Para la semana que viene lo que vamos a ver es el valor de algunas par de formulitas más que necesitamos. Son cosas muy simples y muy fáciles de aplicar, que se aplican en un solo procedimiento después de Euclides, como les decía anteriormente, pero eh, lo vamos a ver sobre la práctica. Suelen ser un poco más simples de ver sobre la práctica, pero sí llévanse en algo, que para cuando trajemos ecuación de congruencia 1, a ese máximo común divisor le vamos a llamar D, que vamos a buscar que ese D sea 1, que B tiene que ser divisible D, entre 1 o entre el número que nos dé. Vamos a trabajar con un conjunto llamado K, que son números eh, que van del 0 hacia adelante. Dos variables llamadas S y T, que todo el proceso que viene posteriormente práctico es para averiguar el valor de S y de T. Y dos fórmulas que literalmente se aplican así como están. B por módulo M, BS por módulo M y X más MK. No hay pérdida en ese tipo de cosas. Entonces, por lo que es el día de hoy,
terminamos con esto. Como dije anteriormente, esta es la base para resolver ecuaciones de congruencia. No se preocupen, la semana que viene va a ser total y absolutamente dedicada a resolver ecuaciones de congruencia. No vamos a tocar más tema que ese, ir viendo paso a paso cómo se soluciona. Entonces, si no tenemos dudas, cerramos hasta aquí por el día de hoy y próxima semana nos vemos con ecuaciones de congruencia. Listo, muchísimas gracias. Linda noche. Con mucho gusto.